Ahí. Y ahí va. Ya, estamos listos entonces. Les doy la bienvenida a esta cuarta sesión del taller de mediación en lectura para mediación lectora para padres, cuidadores y todo lo que haya. Eh, Les recuerdo que este taller ha sido posible gracias al financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura en su convocatoria 2022. A continuación entonces voy a dejar a Violeta para que pueda comenzar la sesión. Yo me voy a retirar discretamente tras bambalinas, así que cualquier cosa, requerimiento, voy a estar por ahí pululando. ¿Ya? Eso. Me despido, que estén muy bien. Ojalá que les sea provechosa la sesión. Nos vemos. Buenísimo. Muchas gracias, Isra. ¿Cómo Chao, están? chao. Bien, con Bueno, frío. les voy a pedir que ojalá puedan un momentito todas de su pantalla. Edith, si es que pudiese, ojalá, también. Así que vamos a recapitular ciertas cositas hoy de las sesiones. Y primero quiero que me aclaren, ya sea por escrito o por el chat, si ustedes son de Valparaíso o del Gran Valparaíso, sus alrededores. Me gustaría saber más o menos de dónde son, y creo que eso no lo preguntamos. Ese son con donde uno nació. ¿Dónde uno vive ahora? Sí, sí, es verdad, muy Ya. buena pregunta. Sí, yo, bueno, soy porteña, pero viviendo en Chiloé, en En Ancud, Ancud. ¿cierto? Sí. Ya, estamos, sí. Yo soy Alejandra, perdón, adelante. Dale, Grisel. Ya. Hola, compañeras queridas. Yo soy de acá, de Valparaíso, porteña, viviendo en Cerro Alegre. Perfecto. Y bueno, teníamos a Edith, que ella nos dice en el chat que es de acá de La Pólvora. Habíamos hablado que ella era de Valparaíso, que la conexión es muy buena. Y Alejandra, De Villa Alemana. Villa Alemana, de Peña Blanca, ¿cierto? Sí, Peña Blanca. Peña Blanca. Bueno, yo quería saber eso porque tenía como hay algunas consultitas para saber. Y Linda, ¿hace cuánto que vive en Ancud? Mira, vivió como en dos etapas. Viví hace 10 años acá, estuve 3 años viviendo en Ancud y ahora estoy en un proceso de vuelta. Ahora aquí estoy desde septiembre, pero para quedarme por varias razones, digamos. Pero estuve viendo el grupo de lo que habló la semana pasada y hay un tema que apareció que me ha dado mucha vuelta, porque hemos estado conversando mucho, que es el tema de la muerte. Bueno, yo no estoy muerta, estoy viva, pero estuve en un tránsito complicado de salud y bueno, me hice un cambio de vida más o menos importante y lo que sigue a continuación es volver a vivir en Chiloé. Estoy absolutamente en ese proceso de cambio, cierre de pega, así que por eso estoy en estos lados y espero estar al menos un tiempo más. Buenísimo. Bueno, a mí también me encanta Chiloé, esa zona hacia allá, como que trato de ir todos los años, y creo que también está como relacionado, como volver a la tierra, volver a los orígenes, volver así donde realmente hay verde, donde realmente hay vida, como que eso es muy loco cuando uno va a visitar el sur, ¿cierto? Los espacios distintos, como van relacionándonos, ¿no? Yo creo que el clima lleno de bosque, lleno de vida, como que nos va llamando. Sí, Bueno, qué envidia. totalmente. Totalmente. ¿Envidia de la sana o de la otra? Es que para mí la envidia es una pura más, después les voy a mostrar un mala libro la que se llama envidia. Mi lista de envidias, y uno ve cómo gestiona esas emociones también. Hay un libro de literatura infantil que sacó la editorial Gata Gorda hace un tiempo atrás, que se llama Mi lista de envidias, y habla sobre una niña, donde una amiga de ella, su como vecina, tiene una mamá que ella le gustaría como que la envidia, porque le hace todos los días es un pastel de fresa, como que la casa de ella es distinta, y como que también para reconciliarnos con esos sentimientos que uno siempre tiene, ¿cierto? Pero que uno va viendo cómo lo gestiona o no.
Así que como que para mí la envidia, a mí me encantaría estar así en tu lugar, estar en Ancud. Yo tengo 34 y digo, de aquí a los 40 yo tengo que estar de Los Ríos hacia el sur viviendo. Eso es lo que yo me quiero proyectar. Así que Bien, sí, ahí bien. vamos a hablar de aquello, de todos estos sentimientos, de todas estas emociones, o todas estas situaciones como la muerte, ¿cierto? Que la literatura para infancias, para niñez, ha estado sacando los últimos años con temas muchas veces y altamente tabúes en algunos lugares, ¿cierto? Sobre todo nuestro país, que es un país altamente conservador, no solo en ciertas cosas como de... Que ya como que conocemos, no sé, la sexualidad, algo tan común, ¿cierto? Que sabemos lo que pasa cuando comenzamos a tener sexo, la implicancia que tiene aquello, es conservador, y mucho más conservador en hablar, simplemente hablar de los sentires, de la realidad, con temas que no sabemos que sucede mucho, ¿cierto? Después de la muerte en cuanto a la conciencia, ¿cierto? Sí sabemos lo que pasa con un cuerpo muerto, en cuanto a su proceso de descomposición, del mundo fungi jugando ahí, pero como que cuando queremos hablar, o al menos filosofar, o simplemente hacernos preguntas de cosas, de qué pasa después de la muerte, o qué creemos que pasa con lo que somos, ¿cierto? Que va más allá de este aparato de cuerpo, es comenzar a filosofar de ciertas cosas, y al parecer las personas al llegar a una edad adulta ya se lavan, se limpian de todas esas preguntas, pero que sí están en la niñez, ¿cierto? Siempre presentes, con preguntas muchas veces muy acaloradas en ciertas cosas, por ejemplo, en torno a la muerte otra vez, una persona que tiene pocos años, ¿cierto? Un niño, no puedo entender mucho que alguien se vaya al cielo, así como de un momento a otro, sin avisarme, como dejándome abandonada, sobre todo si una persona que te cuida, no que nadie te regalonea, sino que una persona importante en el día a día, como ciertas cosas que yo creo que más traumas que otras cosas. Así que para eso la literatura, dentro de todo un mercado, ¿cierto? Porque ahora hay que entender ese aparataje del mercado, en un sistema donde todo es mercado, ha llegado a ciertos temas que el mundo adulto, a través de su literatura adulta, no ha podido llegar. Siendo que todavía estamos en esta transición, donde la literatura para niñas no es escrita por ellos, ¿cierto? Es como para niños, como que es igual importante decirla, que no es literatura infantil, no es literatura juvenil en casi ninguna, sino que es para estas edades, siempre desde adultocentrismo dominante, que tiene que haber muchos años para que para que este sistema pueda comenzar a realmente a recordar quizás cómo será desde los primeros años, con todo un enfoque obviamente distinto, donde el centro ya no es esta adulta que entrega desde una jerarquía. Bueno, esos son los temas que vamos a estar trabajando hoy día. Voy a compartir un Power donde vamos a recapitular un poquito lo que hemos trabajado en la última sesión, entre conversa y conversa. También vamos a hacer una implicancia, un barrido bien genérico sobre el texto, que ojalá hayan leído un poquito, de la Inocencia y Neocolonialismo, de Ariel Dorfman, chileno, un caso del dominio ideológico en la literatura infantil. ¿Pudieron echarle un ojito a eso? Cuénteme sí o no, porque además que son textos que quizás de una semana para otra no podía tener el tiempo, pero para darle una barrida Yo más sí, general. Sí. Ya. yo Perfecto. sí. Buenísimo. Bueno, vamos a no darles tantos minutos a esto, pero sí, yo voy a leer así como unos apartados que saqué, muy desde lo genérico, y luego ustedes van a comentar alguna lecturita que hayan tenido ahí, alguna idea que subrayaron, o cómo quizás le hizo sentido, ¿cierto?, con algo que antes ya habían pensado, o que antes habían estudiado, o vivido, o que nunca se habían dado cuenta de aquello, ¿cierto? Bueno, plantea dentro de este artículo, al principio, que en la sociedad capitalista, ¿cierto?, desarrollada o subdesarrollada. Es importante mencionar esto porque Latinoamérica, nosotras como personas que vivimos en Chile, vivimos sí o sí una visión de desarrollo
pero que realmente no es desarrollo, es subdesarrollo. Así, cuando conocemos, por ejemplo, el otro mundo, quienes a nosotros nos han invadido, conquistado y entregado nuestra visión de imperio, por ejemplo, que es Europa, ellas personas sí o sí son la etapa futura de nuestra civilización mental, ¿cierto? De esta instauración que se nos colocó a nosotros, porque entendemos que hay que darle una carga, por ejemplo, a los pueblos originarios, pero nadie va a decir acá que nuestro sistema de creencias no es europeo, no es judeo-cristiano, por ejemplo. No es neoliberal, ni ese liberalismo que primero está en Europa, ¿cierto? Y luego está enladado a el imperio estadounidense, y después comienzan a bajarse todas las ideas, pero primeramente es esa nuestra visión subdesarrollada de una visión desarrollada de este sistema económico neoliberal, que es bien distinto dependiendo de qué lado se está del mundo. Lamentablemente funciona así, como que África está por un lado y Latinoamérica es el otro. Incluso por ahí, si pueden comenzar a copuchar textos, novelas cortas de autoras, de autores que son de África, se van a dar cuenta que hay muchos temas comunes con personas de Latinoamérica. Es muy, muy, muy común. Bueno, por eso en esta sociedad capitalista la función de la literatura infantil es de consumo masivo y quiere que coayudar, que es simplemente como colaborar en que el niño, la niña, preinterprete las condiciones de la realidad, y aquí me quedo un poco en cuanto a cómo fueron predispuestas sus padres por sus madres, como que plantea sí o sí el texto, que llega un momento en que el niño se comienza a hacer preguntas sobre las visiones que tiene su familia. Quieren realmente reafirmar aquello o negarlo y cambiar y editar esas visiones, esas como visiones, los valores de una familia, de una sociedad. La literatura ayuda para que estas puedan ser repetidas, modificadas, reeditadas o simplemente modificadas por una nueva generación. Y como realmente todo niño necesita tener ese aparato que se lo puede entregar la familia, se lo puede entregar la escuela, se lo puede entregar la iglesia, quizás cada vez más alejada de aquella, la iglesia ya no influye mucho en la familia, al menos la iglesia dominante, la iglesia católica. Sí hay otros grupos, sobre todo en sectores más populares, que se han acercado en esta nueva ola del mundo cristiano evangélico, donde también la iglesia está siendo parte. Pero está este proceso donde el niño comienza a pedir respuestas ideológicas de las que su familia ya ha internalizado. Y en esta fase, la literatura comienza, como dice acá, a ser un mecanismo de sustitución, comienza a compensar y también a deformar estas creencias al justificar o racionalizar ocultamente, al definir con falsedad un problema para resolverlo de manera triunfal, reafirmando en todo momento un sistema total, invariable, de preferencias psicológicas y morales, desde el cual todo se ordenará, viene a reforzar el proceso pedagógico de la clase dominante. Siempre hay una clase, habla de la burguesía en el texto y habla de los proletariados en cuanto a la visión de lo que se considere como bien hecho, del bien hacer, de lo civilizado, de lo que debiésemos ir avanzando como sociedad, ¿cierto? Como del bien ser. Como que está esta visión que se va repitiendo desde que se comienza a plantear el desarrollo de un poquito de agua. Esperen, voy a tomar un poquito de agua que parece que... Alguien si quiere puede comentar por mientras me llega mi vasito de agua, la parte del principio del texto sobre la clase dominante, su reunión con la familia y el Estado como un agente continuo, que impone al niño ciertas funciones para poder ser un ciudadano de lo que pretende la clase dominante, que es burguesa, que tiene ciertos privilegios que quiere, ciertas visiones también, como hablaba aquí el caso de Babar, ¿cierto? O también después el caso del Pato Donald. Yo creo que ustedes sí vieron a Babar, yo al menos sí lo vi, pero es una historieta que es muy clásica,
y que yo cuando chica veía así como, me encantaba, sobre todo Celeste, mi hermana se llama Celeste, así que como que le encantaba, pero presenta como esta vuelta, así como que finalmente uno no sabe si andar, si encuentra un libro de Babar, compararlo o no. Doy el paso. Y con respecto, ah, ya. Aquí, ¿sí? Sí, dele Lina. Sí, mira, yo lo sincero, sincero es que vi la clase pasada hace un rato completa, la clase del taller. Entonces ahí me di cuenta que había que leer este texto de Ariel Dorfman. Entonces llegué hasta, para ser bien sincera, llegué hasta la página 5 de 23. Pero hice eso antiguo que es leer los últimos 2 párrafos del texto al final. ¿Ya? Esas cosas que son como medio intuitivas, pero No, me más que para pareció, bastante, sobre todo los papers, como que al final igual está toda la conclusión. Uno sabe dónde llega y a veces le interesa leerlo o claro, no. Yo a veces con los ahí, papers. bueno, también está dentro de mi historia que yo me leía también los diarios y de repente los libros desde atrás hacia adelante. Así que algo hice, no es la de Rincón del Vago, pero sí que uno se da una percepción y siempre caen, cuando uno toma eso, caen cosas así como cuando uno abre el libro y dice, oh, justo esta página me habló. Mira, una de las cosas que tengo marcado ahí, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención muchísimo, un texto igual que el anterior, que incluso dije, ah, me gustaría tener el libro, el de las niñeces, ¿cómo se llama? Que le llamó mucho la atención a Alejandra, igual que a mí, eh, de quién son los niños. ¿Ya? Creo que No son lo súper tengo. potentes. ¿Ah? No lo tengo ese texto, Pucha, pero vamos a tratar de ver dónde lo podemos tener. súper. Pero no lo tengo, tengo solamente el PDF de este artículo. Ah, ok. Pero lo que, mira, ahora veía en este texto, bueno, de Babar y toda la sutileza que hay detrás de toda la decodificación que hace Dorfman, y lo encuentro maravilloso, porque no hay nada sutil, está todo pensado, etcétera. Pero mi reflexión, independiente de todo lo dicho ahí, es el nivel de sofisticación que tienen burguesía, colonialismo, etcétera, para, de alguna manera, en este caso a la niñez, pero en el caso estaba pensando en los medios de información, todo lo que vivimos hace poquito tiempo, de la forma de informar, no desinformar, porque se informó desde una perspectiva. Estoy hablando del tema de la constitución y todo ello, pero ¿qué nivel de sofisticación hay para, en el fondo, promover un modelo de sociedad, un modelo de pensar, un modelo de comer, un modelo de producir, etcétera, a través, en este caso, uno se diría aparentemente un elefante simpático, bonachón, etcétera, pero que detrás de eso esconde una forma de entender el sistema, o sea, a través del capitalismo. O sea, realmente que estoy como con muchas ganas de seguir leyéndolo porque Babar no es el elefante que creemos. Ese no Babar no tiene un problema, sino que quien escribe y quien produce y la forma de entender como ese dos mundos, la selva y, y la ciudad, lo civilizado y lo incivilizado, o sea, eso uno lo puede llevar a todo lo que escuchamos y vemos todavía, por ejemplo, con respecto a pueblos originarios en nuestro país, porque somos bien sofisticados nosotros también los chilenos y las chilenas respecto a la segregación. Entonces, cuidado de que uno, y a mí eso de repente estoy pensando en jardines infantiles, los establecimientos que se pueden comprar libros, etcétera, y muchas veces se compran sin tener ningún tipo de análisis de lo que yo estoy promoviendo. Entonces, todos esos dispositivos que aparecen ahí, que los mencionan, los tengo marcados, pero no recuerdo, pero el dispositivo especialmente diseñado para que la niñez se meta en un sistema capitalista. O sea, yo recuerdo que los supermercados tenían a la altura de los coches de las guaguas, para que las guaguas vayan sacando lo que ellas quieren consumir. O sea, están disponibles los supermercados para eso. Entonces, me pareció que, bueno, primero que nada, con la reflexión también, me pareció que esto
es un insumo, una reflexión que las profesoras, los profesores debieran tener permanentemente el punto de vista crítico. O sea, yo no puedo hacer un listado de libros como si todos fueran sabios, sanos, etéreos. Aquí hay una cuestión súper bien pensada, no me alcanza a leer lo del Pato Donald, tengo que decir que yo tengo, ¿cómo se llama esto? Cuando uno, varias revistas de Pato Donald, uno las empastaba, a mí me encantaba, no llegaba a esa parte, pero yo sé que detrás hay todo un sistema con el tío y los sobrinos y todo lo demás. Así que lo agradezco muchísimo, Violeta, porque los dos textos me han hecho reflexionar muchísimo. El otro, que como unas ganas de, pero justo está enferma, después yo no pude ir la semana pasada, pero me pareció, yo de ese resumen, y me disculpan por haberme extendido, Sí, completamente. el texto, mira, ese sí que me lo leí entero, lo tengo súper rayado, pero hay algo que me hizo que comprendernos, o sea, a través de los guachos y la Montesino, es que los chilenos somos porque somos y tenemos que entendernos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y esta cuestión no es de casuística, tiene una historia. Entonces me pareció maravilloso también. He dicho, Sí, no son hablo dos más. textos, muchas gracias, son dos textos que nos invitan a poder leerlos después. Yo como que les invito a eso, que no lo han Sí, alcanzado a leer, que lean un poquito, ténganlo ahí como para estar volviendo a aquellos. Eh, así que tenemos hartas preguntas, eso es lo bueno. Mira, yo Sí, leí hace tiempo que lo que decía la compañera, está bien todas las visiones críticas, pero ¿sabes qué? Lo que está más, el modelo impuesto a la que más nos afecta es a las mujeres. Somos, porque la nueva ola, entre comillas, de mujer empoderada, que me revienta ese mote, eso se está haciendo utilitaria al modelo, porque ahora la mujer empoderada, la niña rebelde, la niña revolucionaria, la niña flaca obviamente, pues, obviamente tiene que ser la niña revolucionaria, la niña flaca, la niña empoderada, etcétera, la niña guerrera, otro mote también. Entonces, yo creo que de la LIG, yo creo que las niñas, una vez más las mujeres, estamos siendo más perjudicadas todavía más aún del sistema que en el fondo nos subyuga a una forma. Si antes era la dueña de casa, etcétera, después ya viene otro tipo, ahora profesional, flaca, guerrera, no, tú podés con todo, tú podés con los 4 hijos, tú podés trabajar, tú te podés llegar a la casa y hacer el arroz y levantarte las cosas. También ese modelo utilitario al sistema capitalista. Así que también hay completamente de acuerdo. claro, sí, también Con ahí una estamos. visión súper desde lo positivo, donde todo se puede. Sí. Muchas gracias, Edith. Realmente, bueno, igual en el texto, en alguna parte, como que ya llegando a las conclusiones, habla sobre esto, sobre que realmente los cambios sí o sí van a venir de a poco, van a venir por estas nuevas sociedades que están mutando, que están cambiando, donde sí o sí los últimos 10, 20 años de la LIG ha cambiado paradigmas de a poco, metiéndose súper desde abajo los establecimientos educacionales, donde todavía hay discriminaciones para la literatura, por ejemplo, juvenil, como si la literatura juvenil fuese mala per se, como si un bestseller fuese malo per se, donde podríamos pensar entonces Madame Bovary es un texto malo porque fue bestseller, así como que realmente, y casi siempre estos textos que mucho público adulto considera malos, que siempre habla de temas incómodos que tampoco la literatura desde lo adulto ha podido suplir o siempre llega atrasada. Bueno, habla también estos dos textos, ¿cierto?, donde hay lamentablemente una sola visión burguesa que quizás de a poquito va mutando, pero sabemos que siempre desde la burguesía están viniendo como estos nuevos engranajes que se comienzan a estructurar y a desestructurar, donde también hoy día tenemos una visión del progresista, ¿cierto? Y en otros países lo vemos bastante, de la persona como ñoñoína, que es el término así como peyorativo, pero que sí o sí engloba a una burguesía que también está en un engranaje donde también dentro de ella misma se está como empujando ciertas
ciertas visiones desde las nuevas responsabilidades simbólicas que queremos como mutar. Así que es como una, sí o sí estamos en un engranaje que se complica a veces, pero que también salen cosas buenas. La burguesía es un tema que hay que estudiarla más. La burguesía no es solamente económica, sino que también usa con lo cultural de unas formas bien extrañas, va fluctuando bastante, donde ahí está el enroque. Bueno, termina el último párrafo que voy a leer para que avancemos en lo nuestro de los momentos de la lectura, de la animación lectora, y hoy día vamos a hablar de los clubes de lectura como una parte de después de la lectura, que era lo que quedaba pendiente para hoy. Bueno, dice la última parte, pegada textual: la burguesía de los países avanzados educa a su juventud con estos modelos, y estos mismos sirven para nuestras naciones, los modelos que habla, ¿cierto?, del salvaje, del buen salvaje, de la transformación, por ejemplo, en Babar, de cuando Babar se viste, comienza a andar en dos patas, de cuáles son los elefantes que no se visten, que no toman la civilización, y que no toman los valores burgueses. Bueno, estos mismos valores y modelos sirven para nuestras naciones, porque nosotros también debemos ser integrados al esquema, repetirlo de memoria, tal como lo hacen los niños y los adolescentes, hijos de los dominadores y beneficiarios. Esta forma de ficción se inserta en todo el orden vigente, en toda la teoría del universo, y es reforzada por la sociedad entera, ¿cierto? Como que hablaba de que los mismos valores como que eran entregados para los burgueses y los mismos para los proletarios, pero de una forma que sabemos que es distinta. Así que está bien bueno el texto. Algunas últimas palabras para terminar en sus apreciaciones generales, y que luego ojalá puedan tener una nueva lectura, compartan estos textos las veces que quieran, ojalá podamos encontrar los textos por ahí, pero de esto a mí algunos me llegaban así también de los diplomados que he estado haciendo como en el área, como cuando le mandan el PDF, porque lamentablemente todavía estudiamos así. Pero lo bueno es que son textos que están saliendo, autores que están sacando más cosas en Chile, ambos textos, el de la semana pasada y el de... ¿Alguna última palabrita del texto de Ariel Dorfman? Sí, yo de nuevo, pero claro, que también es como súper la teoría de la conspiración, no, de que, ¿cómo se llama? Que este mismo sistema que tenemos, y que aún dándonos todas las señales, y también como ellos mismos nos dan todo, para que nosotros somos funcionales, obviamente, incluso nos dan alguna forma que ellos podríamos, entre comillas, desestabilizar este sistema, pero una forma en que ellos nos dicen que podría ser, pero en el fondo seguimos legitimando igual. Ejemplo, para mí, lo que pasó el estallido social, que al final el sistema nos dijo, vale, gritaron, patalearon, hicieron todo lo que hicieron, pero entonces va a ser una nueva constitución que en el fondo vamos a legitimar este sistema, que puede ser para algunos, para mí por lo menos no, las constituciones no sé si serán el gran modelo a seguir, pero en el fondo el sistema te dijo, ya, hiciste todo lo que hiciste, pero se valida en sí mismo, ellos mismos nos dan las respuestas, que a veces nosotros creemos que nosotros las buscamos, las encontramos, pero no, en el fondo el sistema te las da, y nosotros como sociedad legitimamos esas respuestas. Sí. Es eso lo que habla en el texto, que hay que como que romper la rueda, ¿cierto? Romper el mecanismo en algún momento, al menos darnos cuenta. Quizás yo como que estoy en la depresión post-rechazo, así que como que yo digo a veces, quizás no vamos a salir de este mecanismo nunca, pero al menos nos damos cuenta. Creo que igual es como al menos salir de la caverna, ¿cierto? Podemos de a poquito, y eso, porque vamos a tener que comenzar de nuevo, sobre todo en nuestro país, ¿cierto? Comenzar quizás de donde debo haber comenzado, quizás comenzar realmente a que esto realmente llegue a quienes no han llegado, las nuevas visiones, de al menos darnos cuenta que hay un sistema que está sobre nosotros y que realmente es quien piensa todo desde los primeros años incluso, y desde cosas como tan como inocentonas como Disney, ¿cierto? Disney como que hasta ahora lo más que se criticaba era como el mundo aprincesado y como las visiones desde la princesita, así como desde lo más criticable, ¿cierto? Desde lo más criticable que llega a, no sé, con enfermedades de trastorno alimentarios, porque las personas creían que si no eran bajo los estándares de belleza únicos,
no entraban y ahí todas las problemas. Alejandra, parece que quieren entregar unas palabritas. Y a mí me llamaron la atención, la verdad, varias partes, no lo leí entero, en todo caso. Y que los cuentos infantiles, incluso yo puedo trasladarme hasta las fábulas. Si uno analiza bien el contenido de una fábula, sinceramente yo la fábula la dirigiría a los adultos más que a los niños. Porque en la fábula tú a los niños les estás enseñando la parte negativa del actuar. Y ellos son inocentes. Entonces, yo incluso le decía a los alumnos, yo preferiría que la fábula se la entregáramos a los adultos para que cambiaran de actitud en algún momento de su vida. Porque ahí en la fábula nosotros encontramos abuso, explotación, estafa, violencia, esclavitud, incluso todos los cuentos infantiles que uno después los analiza, porque a uno también se los leyeron, también la llevan al cine a ver, qué sé yo, las imágenes. Yo quedé traumada cuando mi mamá me llevó a ver Caperucita Roja, chica, yo en los cines antiguos, más encima nos sentábamos en la segunda corrida y sale el lobo. Yo tuve fiebre en la noche, porque me quedé aterrada con ese lobo. No era un lobo así de la caricatura, un lobo peludo, con un tremendo hocico. Entonces yo quedé traumada. Sinceramente yo a mis hijos nunca le leí la Caperucita, porque yo quedé tan asustada. Bueno, no, después adulto, sabe que es un cuento, pero La Cenicienta, el otro día ya vi una película de Babat, porque me quedé tan impactada con todo lo que decía acá, que me senté a verla. Y la verdad que tiene cosas terribles. El otro día estaba sola con mi nieta y le dije, ya, nos metimos a Disney, veamos una película. Y ella escoge, entonces marcó Bambi. Y sinceramente yo nunca había visto Bambi. Y estaba con mi hijo mayor y me dijo, mamá, no nos deje que ver esa película. Y dije, ¿por qué? Si es lindo. Me dijo, mamá, es súper trágica. Y llegué a una parte y se la tuve que cambiar, porque es terrible. O sea, ese animalito queda sin su mamá, la busca, llora. ¡Ay, terrible! Entonces yo considero que estos cuentos debieran tener un vuelco, un giro, no sé, de 180 grados, no sé cuántos grados más, porque a los niños los hace sufrir, ellos los meten en un esquema de cosas que ellos no conocen, y es todo lo que hacen y viven los adultos. Entonces creo que algunas literaturas están demasiado mal encausadas. Y el hecho de que también los adultos traten de aparentar tranquilidad, que resolvieron, el niño tiene que saber que a lo mejor en algún momento estamos, por decir, tristes cuando se toca el tema de la muerte y su papá pierde a su mamá, o sea, la abuela del niño. Él tiene que aprender que la mamá está triste por algo, no como que no, ya pasó, y el adulto se queda con toda la angustia, la tristeza. Al niño también hay que educarlo en eso. Es súper importante, porque si no él va a estar en una burbuja y no va a poder tener opiniones. Entonces, meterlos en un esquema donde lo bombardea la televisión, los monos animados que ve, las conversaciones, después entra el niño al jardín, entonces en el jardín llegan otros pequeños que tienen otro conocimiento. Es como decirle, a ver, no se me ocurre nada en este momento, pero ya, cuando le hablan del viejo Pascua, aprovechando que estamos cerca de la Navidad, llega al colegio y viene el niñito, no existe el viejito Pascua, y él está pero fascinado con ese personaje que tiene sus características, sus colores, que le llaman la atención. Entonces es bastante complicado en realidad. Y bueno, hay varias partes que yo marqué, las actitudes que son tradición, querer subir en el cuento de Baba, estar en la cima, lo mejor. Llega el personaje por pérdida de su madre, llega a la ciudad, lo encuentra esta señora, lo acoge para muy buena suerte de él, lo viste. Hasta ese momento, antes de ir a la tienda, él igual lo pasaba bien, porque no se sentía tan afligido, estaba conociendo otro mundo, estaba fascinado. Pero después él igual echa de menos su origen. Cuando está en el balcón y extraña a sus amigos y decide volver, pero allá se lleva todo eso que aprendió en la ciudad, a caminar en dos pies, a vestirlos, cuando todos se veían tan lindos sin ropa.
Así que no, el texto es muy buenísimo. Y con respecto a los libros, yo tengo experiencia cuando llega fin de año y dicen, ya, tenemos que adquirir libros para el próximo año. Y todos eligen títulos y marcas, yo sentí que, y no los hemos leído, todos. Sí. Entonces, pues llegamos al curso y le damos listado a los niños los libros que tienen que leer. Entonces, es trágico, trágico. Es trágico, sí, sí. Completamente de acuerdo con las reflexiones desde esta visión, ¿cierto? Como que el niña es tonto, o como como que no sabe, no se da cuenta, o esta necesidad de muchas veces no involucrarlos con las sensaciones, con los sentimientos y las afecciones que causan dolor. Luego tenemos personas adultas, ¿cierto?, que no saben cómo enfrentarse a situaciones que le provocan dolor a una escala mayor. Bueno, por eso la literatura infantil para infancia hay que leerla un poquito más, hay que estudiarla, hay que sacar ahí las preconcepciones que van más allá de nuestro aparato, así que les invito a seguir leyendo el texto, ojalá lo tengan impreso, para poder ir rayándolo ahí, y ojalá también como hacer el ejercicio de Alejandra, ver quizá un poco del Pato Donald, a mí me encantaba también, lo veía en dibujos animados, ¿cierto? Pero hay muchas personas que se han educado a través de las historietas. Bueno, ahí luego les voy a comentar cuál es el texto que vamos a comentar la próxima sesión, y eso, vamos hoy día avanzar un poquito lo que hemos estado hablando de la animación lectora, ¿cierto? Que estas concepciones de actividad, de acciones, para favorecer el acercamiento a otras personas, a la lectura y al mundo de los libros, y aquí me falta una parte porque yo lo edité de donde lo tenía antes, y promover la lectura como que hablaba sobre la construcción del bien ser, pero yo le quería modificar sobre las emancipaciones personales y luego las emancipaciones de una comunidad. Porque realmente cuando hablamos de lecturas, hablamos primeramente de poder escasamente, ¿cierto?, comenzar a ir más allá del aparato que a una persona le ha sido entregado, ¿cierto? La lectura sí o sí nos entrega emancipaciones, pequeñitas, a escalas, dependiendo de la persona y sus intereses. Pero la lectura sí o sí es una herramienta, sobre todo en un momento donde hoy lo que más se consume por las personas es un teléfono, ¿cierto? El otro día salió una noticia donde decía que 8 de cada 10 niñas comían frente a su teléfono o a su tablet. Y yo así como que veía esto en CNN, lo vi, en las cosas que uno ve en Instagram, y yo me preguntaba, y como que la gente muy alarmada, me preguntaba, ¿no es lo mismo que pasa con personas de mi misma edad, o con personas hoy en día de muchas edades? Hoy el teléfono como que ya tiene un contenido infinito, que es a través de una aplicación que es muy vista por muchas personas, que es TikTok, que a diferencia de lo que uno ve en Facebook o lo que ve en Instagram, toda ahora de Zuckerberg, pero a través de Meta, que es esta organización que compró WhatsApp, que compró Instagram, ¿cierto?, Facebook. TikTok es un algoritmo que no se termina nunca, porque como que uno puede llegar a personas que uno no tiene en sus contactos, a diferencia de los otros, de Instagram, de Facebook, de los WhatsApp, incluso que también tiene historias o estados, donde uno ve solamente las personas que tienen sus contactos. Uno puede llegar a otras, pero en TikTok es un algoritmo que no acaba, que no termina, y que si uno se quedó viendo uno, como que ahí va viendo cuáles son los intereses. Así que al estar dentro de ese aparato, hoy la lectura, sí o sí tenemos que también entrar a aquello. Yo igual creo que sí o sí todas las acciones de lectura y la animación tienen que ser promovidas por acá. Creo que hoy en día el algoritmo sí o sí nos ayuda a que podemos sí o sí llegar a esas personas a través de un algoritmo más rápido, pero que se está perdiendo, sabemos, ¿cierto? Quizás como nunca antes. Como nunca antes la lectura hoy en día está en crisis, pero esa crisis se puede o sí estar relacionada con la lectura en su máxima expresión, donde no solamente es decodificar un párrafo, un texto. Bueno, dentro de todo ese mundo,
hemos visto que las acciones en torno a promover que la lectura y el libro y el ecosistema completo del libro, la historia, la narración y la representación artística, a través de contar algo, ¿cierto? Finalmente eso es lo que, acá estamos hablando de textos literarios, ¿cierto? Estamos hablando de textos literarios que cuentan algo, la mayor cantidad de son textos de ficción. Luego ya en edades un poco más amplias tenemos textos de no ficción también, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los textos que vamos a ver la próxima semana, que es el libro de todas las cosas, es un texto de no ficción, como de actividades, también hay muchos textos de curiosidades de la naturaleza, de récord Guinness, pero cuando hablamos de textos donde se cuenta alguna historia, es muy interesante cómo estos momentos sí o sí priman, porque los textos como más cortitos son, no sé, una página de una actividad, un récord Guinness de una actividad. Bueno, dentro de los momentos tenemos antes de la lectura, que lo conversamos, donde sí o sí es necesario que conozcamos el texto, como decía Alejandra, para que las y los estudiantes o las y las personas que estamos mediando, nuestra nieta, nuestro nieto, el chique de algún centro cultural, o bueno, en el espacio que estemos, tenemos que conocerlo, luego mostrarlos, volar predicciones antes de la lectura, ver de qué se puede tratar a partir de lo que veo. También la activación de conocimientos previos relativos al tema. Como mediadora sabemos los temas que se trata, así que podemos ir realizar algunas acciones en cuanto a qué es necesario poder conocer antes de meternos de lleno al texto. Y eso lo podemos hacer con el título, con la portada, con la contraportada, con las guardas, ¿cierto? Que son las partes al principio de un texto, ¿cierto? Donde tiene ciertos diseños. También es importante que conozcamos el vocabulario para que podamos entregar el significado o también ayudar a inserirlo a través del contexto. Bueno, luego durante la lectura, hablamos la sesión anterior, que hay distintas modalidades de leer un texto. La quizás más conocida es la audición de la lectura, cuando alguien lee, sin colocarle como mayor énfasis, sino que hace una lectura quizás más pareja. Luego está la lectura en voz alta, donde ojalá sí o sí haya una persona que esté dándole un poco más de intensidad a ciertas palabras, sobre todo los textos de los libros álbum, ¿cierto? Que son estos textos que hemos estado revisando. También estaba la lectura compartida, donde ciertas personas iban leyendo de manera dialogada. Se veía mucho los textos que habían diálogos, que siempre la literatura para los primeros años lo tiene. Luego la lectura comentada, donde vamos leyendo, como haciendo ciertas pausas y comentando. Luego estaba la lectura en parejas, donde dos personas se pueden ir intercambiando y que funciona muy bien en ciertos ejercicios, sobre todo para cierta sociabilización de los grupos. Luego teníamos lectura individual, independiente, donde leemos ya sea fuera del espacio compartido. Cuando, bueno, ya vamos a ver el club de lectura, para mí es uno de los mejores, de las mejores acciones para realizar esta comunidad lectora, esto de realmente leer con otra persona, comentar con otra persona lo que yo leí. Porque vamos a ver que van a haber tantas lecturas, ¿cierto?, como personas están leyendo en un determinado momento. Bueno, eso fue lo que vimos, y ahora vamos a ver el después de la lectura, y para mí el ejemplo y la acción que, de más que ustedes sí han hecho, si es que han hecho clase en algún colegio, ya lo que se da muchas veces, lo que se quiere dar, es compartir un texto. Vamos a ir acá. Bueno, después, aquí está. Después de lectura, aquí voy a meter a los clubes de lectura, vamos a realizar ciertas cosas. ¿Y qué mejor espacio para después de la lectura que un lugar donde uno pueda compartir al menos con una o dos personas? O también, si no hay más personas, también uno lo puede hacer, ¿cierto?, con lo que tenga. Si simplemente trabajando con una persona a la vez, igual se da el diálogo, ojalá siempre de manera, como habíamos hablado en la primera sesión, sin jerarquías,
porque siempre la lectura da para otros temas, ¿cierto? ¿En qué parte da para otros temas? Por ejemplo, en digamos, a ver la aplicación con la vida cotidiana. Siempre después de la lectura es bueno que uno recapitule, que hable de los temas que se trataron, o del tema, son textos más cortos. Luego, conversar de qué opinamos de aquello, ¿cierto? Ahora nosotros fue lo que un poquito hicimos con los textos acá. ¿Qué opinamos del texto que escribió Ariel Dorfman? ¿Nos gustó, no nos gustó? ¿Nos tocó, no nos tocó? Luego hablar sobre la expresión de experiencias y emociones personales. Uno siempre habla de algo que haya recordado, que haya hecho la conexión o no, o que primera vez lo ve. También luego llegamos a esta aplicación de las ideas que nosotros vimos ahí en el texto en la vida cotidiana. Y esto es una relación que sí o sí es muy buena realizarla en los grupos de lectura, en los clubes de lectura, que uno aplica, recuerda, conecta con cosas del día a día. Porque finalmente, que no es la literatura, conectarnos con acciones, con cosas que nosotros hemos pensado, hemos hecho, hemos visto, presenciado, con algo que estaba en un texto, ¿cierto? Como darnos cuenta que ciertas cosas que estaban en el mundo exterior, que se pueden llevar a un libro, son vivencias que también podemos tener, ¿cierto? La apreciación y la proyección de ideas, de emociones. Y luego está la etapa de la construcción de textos, que esto como que hacen los grupos cuando ya uno puede trabajar en un club de lectura, por ejemplo, que va a mí el ejemplo, luego construir un texto a partir de quizás un ejercicio que tenga que ver con el modo de escritura, si vamos a hablar de narración, si vamos a escribir, leer cuentos, leer novelas, hacer pequeños escritos para que las personas también puedan hacer este ejercicio de contarle a otro, que eso es la escritura, lo que vivenció, lo que vio, lo que pensó sobre una realidad en sí. Bueno, los clubes de lectura, yo estaba acá buscando la noticia que les voy a compartir sobre el primer club de lectura sobre los orígenes. Los orígenes de los clubes de lectura, si ustedes se dan cuenta, no es de tantos años. Quizás antes veíamos aquí les voy a compartir, que es una gringa, porque estas cosas como raras sí comienzan en Gringolandia. Aquí está. Bueno, esta es como una noticia del 2011, de una persona como mundo hollywoodense, que es Oprah Winfrey, que ella comenzó como los clubes de lectura en el año 96 en Estados Unidos. Sabemos que hay una relación entre el mundo del teatro y el mundo de Brooklyn, Nueva York, ¿cierto? Y ahí comienzan como a acercarse a un mundo como más popular, esta literatura que todavía estaba allá como en el mundo de arriba, ¿cierto? Donde solamente la literatura la estudiaban unas pocas personas, y luego comienzan a realizarse estas pequeñas acciones que luego vamos heredando en la última década en Chile. Y bueno, había una relación donde este gran club de lectura tenía asociado a un gran aparataje también económico de la industria del libro, y donde ya el 2011 se cierra este club de lectura que funciona por hartos años, ¿ya? Así que para que lo tengan ahí como un club de lectura que comienza en Estados Unidos, que comienzan estas ideas extrañas, donde se tiene como objetivo comentar un libro a partir de cierta curatoría realizada por alguien que quiere que se lea desde maneras temáticas, a literatura de ciertos países, y ahora está muy en boga el club de lectura ya como para varios años, incluso separado por mujeres, muchas veces por disidencias, para personas mayores, para infancias, y donde muchas bibliotecas y centros culturales de nuestro país lo están tomando. Incluso hoy en Valparaíso ya hay hartos clubes de lectura que funcionan en diferentes lugares, en diferentes centros culturales, incluso con un boom que explota en pandemia. Lo más probable es que alguna de ustedes haya estado en algún círculo de lectura para leer algún texto, algún párrafo, algún artículo con cierta temática. Y creo que eso es una de las buenas cosas que lleva el mundo Zoom, que todavía hay gente que le gusta estar como en estas cosas del mundo Zoom, como nosotros acá,
pero que también se está trasladando otra vez a la presencialidad, pero que ganó un espacio en el mundo de los años 2020 a 2021-22, donde el club de lectura, este espacio que sea quincenal o mensual para hablar ciertas temáticas, ciertos tipos de libros para ciertas edades, y hoy en día muchos colegios lo están retomando, como el espacio de lectura, que antes sí era llevado al aula de clases, pero ahora al parecer una lectura fuera del área academicista únicamente. Sabemos que hoy día y el día de ayer fue la prueba de selección universitaria, ¿cierto?, en nuestro país, y hasta algunos años la lectura en la escuela, en los colegios donde hay un nivel de exigencia mayor, estaba simplemente relacionada con, bueno, todavía en muchos lugares, ¿cierto?, con cumplir en esta prueba y que les vaya bien. Pero ahora, desde el concepto de la mediación lectora, que es lo que estamos haciendo acá, que para mí la mediación lectora es un concepto que nace a través de que la escuela no da el ancho para realmente promover el gusto por la lectura, promover que la lectura realmente transforma, y que también es un modo de reivindicaciones de muchas temáticas que a través del diálogo pueden comenzar ciertas ideas a fluir otra vez, porque estamos todo el mundo en TikTok todo el día, está como difícil, ¿cierto? No dejando atrás esas plataformas, porque creo que esas plataformas sí o sí hay que tomárselas para promover lo importante. Así que me gustaría escucharla. Yo sé que ustedes han tenido harta experiencia, también quizás no como clubes de lectura, sino quizás llamados, o quizás ustedes no sabían que eran un club de lectura, pero yo pienso que es el momento, aunque sea nosotros como mediadores informales, incluso en nuestro trabajo, en nuestra familia, promover que ciertas veces al mes, una vez al mes, nos juntemos, nos reunamos. Hoy en día tenemos los libros digitales por todos lados, y como que tampoco hoy día el tema económico como que cierra completamente. He entendido también que hay muchos proyectos para organizaciones comunitarias que se pueden postular para este pago, porque obviamente qué rico es tener el libro, ¿cierto? Y los últimos años, los fondos de cultura, los fondos participativos también de los municipios, acá al menos del Gran Valparaíso, está proyectando esta intensidad en la comunidad, sobre todo post pandemia, donde nos dimos cuenta que la comunidad es todo para poder tener una vida socioemocional que no nos afecte tanto, sobre todo en una maquinaria de una ciudad que no para, como es Valparaíso, hablo como desde acá, pero todas las ciudades como tienden a no parar, y post pandemia parece que nos dimos cuenta que era necesario parar, meditar, que mejor que la lectura para hacerlo, para realmente poder comenzar a gestionar las emociones, y qué mejor que desde los primeros años se comiencen a realizar estos clubes de lectura. Voy a dar el pase y luego les voy a compartir la cuenta de Instagram de la Biblioteca Libro Alegre, que es una biblioteca está en Cerro Alegre, que es privada, financiada muchas veces por los fondos de cultura, que es privada de una fundación que viene de Finlandia hace bastantes años, perdón, no de Finlandia, sí, creo que es finlandesa, pero eso, por allá, y Noruega, ¿o no? Noruega. nórdica, Noruega. nórdica. Noruega. De la AN. Yo Exacto. conozco la AN. Es Sí, fantástica. ella es y cómo los clubes, porque para mí es como el ejemplo de club de lectura para infancia, para los primeros años, porque tenemos como muchos clubes de lectura para las personas, los abuelitos, las abuelitas son personas que están siempre ahí, que son súper así como correctas en cuanto a los tiempos, como que uno no tiene que mediar con otra persona. Pero los clubes de lectura para los primeros años es algo que hay que mirar, ¿ya? Así que dejo para ustedes unos minutos, y luego vamos a terminar conociendo esa iniciativa del compartir a través de los libros. Les dejo. ¿Quién toma la palabra? Yo. Alejandra. Cuando yo me retiré del colegio, el año 2017, tenía que buscar hacer cosas porque no me iba a quedar en la casa aburriendo. Entonces salí a caminar por el centro de Villa Alemana. Como a mí siempre me ha gustado tejer, entonces me encontré con un sitio donde hacían clases de tejido a telar. Y entré, pregunté, me presenté, y a la semana siguiente entré. Y me encontré con la gran sorpresa que dentro de todas las que estábamos, habíamos 3 que nos encantaba leer. Entonces nos empezamos
a poner metas, pero primero compartimos los libros que habíamos leído, que nos habían dejado impactados, cuál fue nuestro primer libro, y retomamos esos primeros libros, y la verdad que fue así una actividad tan enriquecedora, porque como tú dijiste, somos tan diferentes unos de otros que el análisis y la forma que nos llegan los libros son muy distintas. Es como escuchar una canción en un momento de tu vida que estás así como oh, súper enamorada y todos son flores que caen del cielo y el tema musical te encantó, después terminaste la relación, no quieres escuchar ese tema porque como que te clavan, no sé, lanzas, no sé, algo así. Entonces empezamos a leer y a conversar y me sentí súper contenta porque una de las otras alumnas del taller, su primer libro, al igual que el mío, fue El niño que enloqueció de amor. Yo quedé pero fascinada con ese libro, era, ay, pero no sé, te elevaba del suelo, te hacía flotar. Y nos empezamos a interiorizar con otros libros, nos pusimos metas de meses, porque todas teníamos cosas que hacer, entonces una semana la verdad que no alcanzábamos, teníamos que ser bien realistas. Y otras compañeras, como nos escuchaban hablar mientras tejíamos, les encantó, entonces comenzaron a entrar también a leer, y hoy lo encontré tan increíble hasta que llegó la pandemia. Y ahí quedamos. Oh. Sin vernos, sin seguir leyendo, y bueno, yo sigo leyendo, pero no es lo mismo. A mí esta cosa del Zoom, tengo que ser súper franca, me costó mucho meterme en esto. Incluso Israel otro día vino a mi casa y me dejó el link en el WhatsApp, me dejó instalado el WhatsApp en el computador, porque toda la semana yo le decía, oh Israel, mándame el link, por favor. Entonces, me ha costado. Pero yo soy de presencial, a mí me gusta ver a la persona enfrente, no sé, saludarla de un abrazo, no, me ha costado un mundo, yo creo que soy de una generación, me adapto porque no queda de otra, pero que a mí, si a mí me dan a elegir, incluso yo le dije a Israel, le dije, ¿dónde nos vamos a juntar en la librería? No, mamá me dijo en Zoom. No iba a decir que no, pero me quedé así con otra. Pero a mí me encanta conocer gente, pero me gustaría estar enfrente. Sí, bueno, Uno yo, conoce mismo, más. yo traté de que esto fuese presencial. Yo solo así como, bueno, Lina aquí, sí, lo entendemos que podemos estar conectados con ella puede estar conectada con nosotros acá. No, eso es lo positivo, que uno puede conectarse con Sí. todo el planeta. Eso es lo bueno. Pero yo también comparto contigo lo que es la presencialidad al online, pero los beneficios del online es por comunicarnos con amigas y compañeras de otros lugares de Chile, del mundo. Eso ha sido interesante, pero esta cajita igual a mí me cuesta. Y no se trata de generación, es una cuestión de que nosotros somos mujeres de tacto, de movernos, kinestésicas, que nos queremos sentir, ver, reír. Y a través de la pantalla, igual es raro mirarse en una pantalla esa presencia, esa doble presencia. Entonces es complicado. Yo quería comentar, pero no te quería interrumpir, compañera, respecto de tu experiencia. ¿Tú terminaste con tu experiencia respecto de lo que nos interpelaba Violeta? Yo anteriormente quería haber comentado acerca del documento también que leí, cómo leer a Pato Donald, y todo eso, porque estoy en mi proceso de desalambrar mi burguesía. Yo todavía me sigo considerando con algunos atisbos de burguesa. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me tocan ese tipo de literatura. Sigo leyendo, sigo aprendiendo de mí misma y reconociendo esas oscuridades burguesas que todavía me quedan. Sobre todo en la manera en que también pueda transmitirle a los niños, adolescentes con los cuales trabajo, mis hijos, mi familia, toda la gente que esté presente a mi alrededor, que sean la niñez, los niñeces y las juventudes. Entonces, para mí es súper importante participar con ustedes también de aprender. Y con respecto a lo que interpelaba Violeta, respecto de lo último, yo recuerdo algo que quizá usted me ayude y me recuerdo con tanta alegría, porque quizás, no sé, la Lina, la misma compañera, estaba hablando, entonces es cuando existía esa librería que había en la Plaza del Pueblo ahora, que es el Parque Italia, era una librería así como tipo el primer club de lectura al que pertenecí, como a los 8 o 9 años yo fui y tuve que pagar como 50 pesos. Entonces entré y era una librería que había en el Parque Italia, en la Plaza del Pueblo. Era así como un platillo volador. Yo me imaginaba como un platillo volador porque era redondita.
Y yo Sí. subía y era con madera, estaban los Súper linda. libros ahí, y a mí me sorprendía como niña. Yo decía, ay, yo quiero ser parte de esto, así como venir para acá. Y había unos puestecitos chiquititos donde uno se sentaba y pedía el libro y leía. Y Exacto. después le daban un carnecito de cartón. Ese fue mi primer libro, club de lectura. Y le daban una credencial como de cartón, y yo me sentía tan orgullosa de tener esa credencial de cartón a esa edad. Y era barata Esa, la inscripción, po. esa ¿Quién era se una acuerda de esa libreta? biblioteca. Sí, era una biblioteca. Era una biblioteca en medio de la plaza del pueblo. Sí, Y era muy linda, era súper familiar. hermosa, Yo iba a hacer muy familiar. tarea ahí, tú sacabas libros. Era bastante moderna para la época, porque estamos Claro. hablando del año del coco. Incluso O la sea, arquitectura era como onda de súper linda. los 60, Sí, tenía sí, una onda que después se transformó como en los 80, tenía sí, una arquitectura que llamaba mucho la atención y convocaba a leer. Era como lo exacto, redondo, lo circular, era como un exacto. espacio, como si estuviéramos en un fogón, en una ruquita, más moderna. Y esa fue mi primera experiencia con los clubes de lectura. Yo pertenecía ahí, después pasaron los años, estudié en el Liceo de la Barra, la Barros Luque, el Liceo 2, todas esas cuestiones, todos los liceos. Entonces ahí fui perteneciendo a los clubes chiquititos que hacían las profes de castellano. Entonces ahí Ah, yo me encantaba, siempre leyendo, siempre buscando cositas por ahí para acá. Iba a la biblioteca de los liceos, de la Barra, el Liceo 2, y ahí pertenecía a otro. Posteriormente, yo me inscribí en el club también, que en un momento trató de hacer un amigo que nos juntábamos en la Severín, que qué bueno. resultó poquito. Sí, después me acuerdo, lo estoy anotando aquí, después yo me metí en esta cuestión ya más capitalista, que es la Antártica, de una cuestión como mucho más comercial, Oh, de lo que inscribirse en los sea clubes de nomás, con tal de lectores. tener un club. Claro. Y también estaba la librería esa que hay en España, también el Club del Libro, que también, que es como virtual, me acuerdo. Pero después nosotros con un grupo que nosotros le decimos el poeta Pérez, quizá alguien lo conoce, el Alejandro Pérez, que es escritor, poeta, el Alejandro Pérez, quizá las compañeras, la Lina lo debe ubicar. Él nos convocó a trabajar en un grupito chiquito en Achupaya, en Viña, después en Valpo, a trabajar la hipertextualidad y crear libritos hipertexto vinculantes. Entonces uno escribía una historia, otro escribía una historia, las juntábamos, después las partíamos en tres, y uno podía leer así un libro completo empastado por nosotras mismas como objeto. No, nos convocaba a trabajar el libro como objeto. Y para nosotros eso fue súper interesante como grupo, comunidad, y para las organizaciones comunitarias de Achupaya, de Valparaíso. Posterior a eso nos fuimos juntando con otro grupito, con la... Ay, si lo ubican usted, que es profe de italiano también. Ay, se me olvidó que vive en la Torre Almendral, que no me acuerdo ahora el nombre bien, pero ella también estuvo en la Piedra Feliz junto con el Alejandro Pérez y, y nos convocaron a leer poemas, estar ahí en la Piedra Feliz, abajo. No sé si alguna vez también al lugar, al sitio rojo, ¿no? Nunca. Era como bien subterráneo, era bien así como, era como un poquito oscuro, así como ya. Otra onda. Eso era para leer Bueno, otra onda. En muchas otro gracias. contexto. ¿Sí? ¿Ah? No, dale, ¿Ah? dale. Ya. Y lo otro, posterior a eso, yo me recuerdo la experiencia de en la pandemia misma, de que nos pudimos juntar a través de Zoom con algunas compañeras, psicólogas, trabajadoras sociales, psiquiatras, a leer textos con respecto a lo que estaba pasando con las niñezas, a compartir un poco a través de eso. Eso fue encabezado por la Josefina, que en este momento está haciendo un trabajo que se llama los círculos de escucha comunitaria, donde usamos textos para leer, y para nosotros la lectura nos permite naturalizar el miedo, nos permite naturalizar la experiencia sufrida, nos permite quebrar, avanzar, es un puente para poder describir, interpretar y canalizar o codificar la realidad. Y muchas veces el sufrimiento no se puede expresar, que a través de la metáfora del libro se pueda también canalizar. Y quiero terminar con el tema de la crisis. Yo siempre he sido participante de la literatura en la crisis, y cuando estaba Mario, después ahora su hija, que está implementando otro lugar, siempre ahí con el David, que fue un bibliotecario, no sé si lo ubican al David, que es un bibliotecario, que también es bien conocido, y también es de Mamitas Migrantes, también comparte con Libro Alegre acá en Cerro, muchas veces. Entonces, hay esos conocimientos, esos vínculos con diferente gente que ama los libros, que amamos los libros, nos fuimos gestando. Pero aún también en este momento yo me siento agradecida que se haya creado este espacio, aunque seamos poquitas y que estemos juntas, para poder seguir transmitiendo cómo desalambrar nuestra burguesía y cómo poder, como decía la Violeta, lo escribí aquí,
un modo de reivindicar la mediación, cómo reivindicar los derechos sociales, cómo reivindicar la alegría, cómo transmitir la pasión por leer y lo que significa descubrir mundo en nosotras mismas a través de la lectura. A mí eso me apasiona. Eso quería compartir. Buenísimo. Mira, vamos a compartir. Muchas gracias por compartir. Yo creo que estos espacios, finalmente, yo estoy completamente de acuerdo con que no nos gustan las pantallas. Yo que a todos nos encantaría estar quizás ahí en el living con Lina, tomando un matecito. Sí. Qué rico. Con el curanto. Como, Y el claro, mate. como compartir desde o sea, la lectura, yo creo que es algo que es un proceso, un ritual que requiere, ¿cierto?, en algún momento la presencialidad. Por eso como que ahora con las actividades que están habiendo de lectura, como que la gente, o todas las actividades culturales está yendo de manera masiva. Por ejemplo, ahora, esta semana es la FILVA, la Feria Internacional del Libro de Valparaíso, independiente, que además ha ocurrido todo un vuelco con las últimas ferias de los libros independientes, donde están cada vez yendo más gente, y a las ferias masivas de la Cámara de Chile del Libro, ese empresario, ese dinosaurio gigante que está muriendo, porque personas que solamente les interesaba la industria de la plata del libro, sin importar nada más. La edición que hubo estos días en el Mapocho, hubo muy poca gente que salió en el Mercurio de Santiago, ¿cierto?, el aparataje como último, diciendo ya que este era un elefante blanco sin muerte, ya no hay espacio para aquello. Pero lo que ha pasado con la industria independiente del libro, fuera de todo un poquito fuera de todo este aparataje, sabemos que sí o sí es parte también de un aparato comercial, pero está tocando otras cosas, y este fin de semana es acá en Valparaíso, muchas cosas también van a ser como por Zoom, así que sí, la pueden también ver por ahí. Les voy a mostrar ahora ejemplo, Lina. Sí. Súper cortito, sé que estamos así como por el tiempo justo, pero no puedo dejar de decir que, porque creo que también te va a resonar un poco desde otra vereda, que tú eres dirigente del Colegio de Profesores. Es que hace muchos años, había una vez, estamos hablando del año 90, 91, entre el 89 y el 91, primera transición entre la HECH y el Colegio de Profesores, primera directiva, etcétera. Llegó un proyecto que fue escandalosamente bueno, porque era con el sindicato noruego de profesores a nivel internacional, financiaron un proyecto súper lindo que fue los talleres de educación democrática. ¿Ya? Wow. En ese, por rebote, por no sé cómo, yo llegué a participar. ¿En qué se transformó eso? Los primeros, parte del movimiento pedagógico, que después ya se instaló más. Pero ¿qué nos pasaba? Que para mí es como eso, cuando uno es feliz con todo lo que hace. Leíamos, porque era un colectivo, esa era la lógica, el círculo, un colectivo, y leíamos textos que estaban súper vedados en la universidad, y nunca habíamos escuchado ciertos autores. Entonces los leíamos, nos autoformábamos, y después hacíamos esto que tú pusiste después de la lectura, de todo. Lectura en voz alta, construíamos cosas, generábamos eventos, fue súper lindo. Entonces, para mí, uno de los momentos de trabajo de club de lectura distinto fue este colectivo de profesores, que fue a nivel nacional después, y transformador. Entonces, esto cuando dice la Grisel de sacarse, yo creo que siempre somos bien burgueses, nos creemos que no tanto, pero somos y tenemos mucho. Por siempre. Pero creo que ese fue un momento que me encanta lo que dice al final, como me leí la última página del texto, que fue atreverse a matar a la anciana señora. Cuando Baba se atreva a matar a la anciana señora, virtualmente, no imaginemos que estamos indicando que los niños maten a los adultos ni nada de eso, pero eso, el club de lectura, la capacidad de reflexionar, es matar a esa anciana burguesa, capitalista, etcétera, para construir otras cosas. Y yo creo que en ese espacio, imagínate, o sea, para mí sigue siendo la escuela, las instituciones súper conservadoras. Incluyo, y disculpando, pero yo también fui dirigente del colegio muy chica, pero también es conservador el colegio de profesores. Yo conocimos muchas, entonces hay que como
matar un poco a la señora también para construir estos espacios que yo creo que aquí se dan y somos súper diversas, poquitas, pero con opinión respecto a lo literario, así que muchas gracias. Eso sería. Buenísimo. Bueno, ahora muchas gracias por esas formas que se han dado antes, ¿cierto? Incluso como que a veces creemos que estas cosas son muy nuevas. Claro, en Estados Unidos como que aparte del boom siempre, porque así funciona, ¿cierto? Como que el aparataje cultural también es un aparataje que va relacionado como con los boom en ciertos países. Pero acá, por ejemplo, los círculos de mujeres en la época del 70, cuando vemos a la Julieta Kirkwood con sus feminarios, que eran nada más que círculos de pensamiento que se estaban dando en una época que solo lo leemos ahora y decimos, wow, esto como súper progre ahora, pero se está dando desde siempre. Así que yo creo que todos estos boom que el mercado levanta, también hay que tomarlos nomás, tomarlos y tomarlos como herramientas para seguir ahí metiendo, ¿cierto?, la resistencia de las ideas por abajo. Y la lectura y los clubes de lectura son un espacio que da para aquello, y les quiero compartir la pantalla para ver algunas cuentas de Instagram de ciertos espacios. Nos vamos a comentar lo que estábamos hablando recién, la librería Libro Alegre. Como que bajé mucho, no encontré la parte donde invitaba al club de lectura porque fue muy de pandemia, pero sabemos que es una librería que constantemente, una biblioteca que está haciendo estas acciones, bueno, que es financiada muchos de sus proyectos que tiene en lugares muy específicos de Valparaíso, que lo necesitan mucho, como es Montedónico, como es Puertas Negras, donde se están haciendo acciones a partir de ciertas selecciones de textos muy, muy importantes y que están conectadas con los colegios de los cerros. Así que si alguien no conoce de acá Libro Alegre, voy a llegar acá arriba para mostrarle la cuenta. Aquí. Bueno, Libro Alegre es @libroalegre simplemente en Instagram, y es la ONG Libro Alegre, con muchas publicaciones, con revistas, está la Cuatro Gatos, está la Calcetín con Papas, que trabajan con niñeces desde la periferia. Luego, otro de los ejemplos es un club de lectura juvenil, que es el Portum Literae, que trabajamos algunos años con un equipo. Son una experiencia de hace años atrás, 2016-2017, donde es mentira de que la juventud no lee, es que realmente no estamos leyendo ni conocemos lo que leen. No solamente desde libros físicos, también desde aplicaciones como Wattpad, una aplicación que todo el mundo puede subir sus escritos, de todo, no hay censuras, de temáticas, así que como que el mundo adolescente le gusta bastante, sobre todo porque está relacionado como en una etapa, como desde lo erótico, como que se mueve harto por ahí. Muy, muy simpático de ver si trabajamos en algún momento con adolescencias, donde la educación sexual también se concibe como una prioridad, como hablar de esto que nos pasa a todo el mundo, pero que hasta ahora la generación anterior, de ese conservadurismo, sobre todo donde la escuela es un aparato altamente conservador, como mencionaba Lina, donde el profesorado es altamente conservador y también responsable de mantener este status quo o de cambiarlo, pero es más cómodo, lamentablemente, seguirlo. Otra de las experiencias que les quería mostrar es el Portum Punto Literario, pueden quizás ya es un club que terminó en un ciclo en el Instituto de Valparaíso, pero que tiene como buenas ideas en cuanto a las acciones que hacíamos ahí, a los ejercicios, a los juegos. Nos juntábamos todas las semanas, todos los días jueves, por 2 años, que no es lo mismo juntarse cada 15 días o cada una vez al mes. Otra de las acciones, bueno, esta es en torno al Parque Escuela, que es un parque comunitario, un lugar recuperado, que surge de la transformación y limpieza de un basural. Esto queda en Cerro Larraín, en Valparaíso. Larraín está al lado de Barón, así que pueden ahí buscarlo, Parque-Escuela en Instagram. Bueno, después también si es que no lo notaron ahora, me lo pueden pedir por WhatsApp, ¿ya? Donde se hacen hartas acciones en un lugar que era un peladero. Así que como que otro día hubo un picnic literario ahí, pero en un peladero con mantitas. Se han ganado otros fondos también de los fondos participativos de acá
del municipio, están trabajando bien interesante, y también hacen clubes de lectura. Otro de la... es aquí. Esos eran los lugares que les quería comentar, y también les quería comentar que para invitarles también, yo también voy a hacer algunos clubes de lectura que hago a través de, todavía ya voy a lanzarlos. Uno va a ser en torno a lecturas del barrio Puerto, así como Manuel Rojas. Tenemos que hacer lancha en la bahía, ahí en un lugar que es que es un restaurante, un lugar de centro medio cultural, que es el ex Emporio Chaurren, así que vamos a hacer las conexiones para que en ese espacio podamos hacer lecturas de lo que pasaba en el puerto anteriormente, reunirnos cada 15 días, una vez al mes, ahí vamos a ir viendo. Y también vamos a hacer un club de lectura desde el Colegio de Profe, yo creo que ya va a ser, si no en enero, quizás en marzo, junto a la editorial de la Universidad del Paraíso, nos van a donar este libro de Gabriela Mistral, una suma importante, donde se va a hacer una acción de una lectura conjunta para ver otra vez a la Gabriela, y no va a ser solamente para docentes, va a ser como abierto, sí o sí, para personas que están dentro de ese mundo de la educación y de la lectura, que es como lo que a mí me interesa. Así que los espacios de los clubes de lectura se ha considerado como los lugares más exitosos para comentar las lecturas, como les decía yo anteriormente, las lecturas van siempre siendo distintas dependiendo de la gente que tenga, de los lectoras que tenga, y también de los momentos, porque muchas veces, si nosotros mismas leemos un texto, ahora, y en 10 años más, o en 20, van a ser otra lectura. Así que eso es muy bueno, sobre todo para las personas que median. Muchas veces uno no se da cuenta de ciertas cosas que sí se dan cuenta otras personas, donde se comentan y van fluyendo realmente las ideas, que nada más que es eso la lectura, ¿cierto? Conversar con las ideas de otra persona y relacionarlas con las ideas que uno tiene improvisadas. Bueno, eso hoy ojalá les pueda haber ayudado un poquito ahí en estas opciones de post-lectura, y voy a ver ahora el texto que vamos a revisar la próxima semana. Estoy buscando acá el mail. Mi internet no es tan bueno, pero qué bueno que avanzó hoy día. Ya, acá están los textos. Me está cargando lento el Gmail, que no puedo ver bien los títulos ahora, pero voy por ahí. Yo por mientras quería compartir una cosita que me acordé, que el CENTE está abriendo un espacio chiquitito para leer, para los niños. Sí, hay una sala de lectura ahí al ladito, y también esta semana va a haber un viernes y sábado de ilustración, donde van a ver hartos textos también, libros que están saliendo de manera independiente en Chile. Va a hacer un festival desde la Severín junto al Centex, incluso va a haber música en vivo bien buena el día viernes y el día sábado. Va a estar Diego Lorenzini y luego Mora Lucay, uno el viernes y el otro el sábado. Ya, aquí está. Bueno, vamos a leer el texto, comentar el texto de Steinberg y Kinchelow, que se llama Basta de secretos, cultura infantil, saturación de información e infancia postmoderna. Eso está bastante interesante. Bueno, les voy a leer así como los subtítulos para que se hagan la idea. La infancia como construcción social, luego la crisis contemporánea de la infancia, nuevos mensajes comerciales,
educar. Luego, situar la cultura popular en los estudios culturales, el valor de estudiar la cultura popular, demonio ángel, los impulsos comerciales y democráticos de la televisión, y también lo vamos a hablar con las redes sociales de hoy, ¿cierto? El poder de las empresas comerciales y la cultura infantil, cambiar la infancia vía la cultura infantil popular, el poder para representar el revisionismo histórico de las empresas comerciales. Así que vamos a hablar bastante desde cómo influye ahí directamente, con detalles más sabrosos, del comercio y de la cultura para infancia. Así que el texto es Basta de secretos, cultura infantil, saturación de información e infancia postmoderna. Steinberg, Kinshelloa, así comienza el texto para la próxima semana, que vamos a comentar los primeros minutitos. Bueno, eso pues, ya estamos como en el tiempo, llegando justo a la 1:30 máximo, así que nos vemos la próxima semana en este mismo lugar. Muchas gracias por haber asistido, por leer los textos, ojalá que no los dejen botados los que no pudieron leer completamente, sino que luego los puedan retomar y compartir, y ojalá sí o sí planificar un club de lectura para el verano, al menos con 2 personas, con 2 amistades. Ya, pues que estén muy bien, un gran abrazo, buenas tardes. Gracias. Chao. Hasta la próxima Que semana. bien. Y Muchas gracias, Violeta. compartamos cositas ahí en el Insta, en el WhatsApp, ¿ya? Ya. Ya. Chaito. Dale. Chao. Chao.